Muchas gracias a todos por este tiempo que nos vais a dedicar, ¿vale? Bueno, mi nombre es Carlos Azaola y voy a intentar explicaros un poco nuestra visión de cómo se implementa una solución de este tipo de CRM, ¿vale? La solución CRM, la agenda que vamos a plantear en esta media horita, es una agenda con unas cuantas preguntas que nos vamos a poder realizar, ¿no? Y luego ver un poco cómo se abordaría un proyecto de este perfil de solución de CRM. Y luego vamos a intentar en los últimos cuarto de hora, 10 minutos, un poco ver la visión de cómo es el producto, ¿vale? Aunque muchos ya quizás lo podéis conocer, sí es importante ver cómo se puede trabajar y es un poco el concepto que vamos a trabajar en la mañana de hoy, ¿vale? La primera pregunta que nos solemos o nos podemos hacer es ¿qué es un CRM, ¿no? Al final, muchas veces nos echan en cara a los informáticos, ¿no? que inventamos palabras para que no sepáis de qué estamos hablando, ¿no? CRM es bueno, en inglés es Customer Relationship Management, pero en definitiva es una solución pues para la relación con los clientes, ¿no? Y la segunda pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿y afecta solo al departamento comercial? Claro, como hablamos solo de clientes, decimos, pues la relación tendrá que ser con los comerciales. Pues yo pienso que la respuesta es que no, no. Sí. Perdón. La respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que dentro del núcleo está el cliente y alrededor está todo lo que es la organización. Todos giramos alrededor de la organización, alrededor de un cliente, ¿no? De tal manera que sea el departamento comercial, sea el departamento financiero, cualquier departamento interacciona siempre con el departamento, con el propio cliente, ¿vale? La siguiente pregunta que nos podemos hacer, ¿es un software el CRM? Bueno, pues desde la perspectiva de cómo es una solución de CRM, yo creo que la respuesta es que el software puede aportar pues como un 25% del percentil de la solución y realmente la solución tiene que ser cultural, es decir, debe estar dentro del ADN de las propias empresas, ¿vale? Es muy normal que una empresa que tenga cultura de poder alimentar y disponer de este tipo de soluciones, pues sea operativo y funcional. De tal manera que en el mundo de la empresa, habitualmente, bueno, pues se definen planes estratégicos que más o menos pues, se puedan dibujar en un escenario a medio y largo plazo. Y estas estrategias, en algunas de las partes de estrategias de empresa, siempre se busca la relación con los clientes, ¿no? Y la relación con los clientes, pues para que esta pueda ser pues larga en el tiempo, ¿no? Y duradera, es decir, que pueda haber una consistencia dentro de la captación de un cliente, ¿no? Un cliente de todos es conocido el coste que tiene el retenerlos y mantenerlos y el generarlos, es decir, el generarlo ya de por sí, el localizar a un cliente, el que podamos empezar a interactuar con él, que empecemos a trabajar con él, todo ese ciclo, si lo valoramos en costes, pues son unos costes bastante importantes, ¿no? Con lo cual es necesario que cuando ganemos un cliente podamos luego tener satisfacción a medio y largo plazo, ¿no? Con lo cual, el CRM va a tener como una doble partida, una la previa a la posibilidad de cómo vamos a poder localizar y trabajar y presentar soluciones a las necesidades de un no cliente o cliente potencial y como una vez de que está ya en nuestro área de influencia, pues cómo le tenemos que dar suficiente satisfacción duradera y en el tiempo, ¿no? De tal manera que nos queda como otra pregunta ahí, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y la empresa tiene una visión suficiente de cada cliente y de cada cuenta? Pues bueno, pues muchas veces pues lo tenemos en la cabeza, pero tener en cuenta que si hay mucha información que puedan tener ciertas personas, y en este aspecto si queremos hablar de un departamento comercial de determinados clientes o contactos, pues puede que se lo lleven el día de mañana si se marchan de la organización por cualquier motivo, de tal manera que tampoco tenemos un repositorio de información de las relaciones previas o las relaciones actuales que vayamos teniendo o tengamos que realizar con un posible o un cliente en definitiva, ¿no? De tal manera que todos estos conceptos yo creo que son importantes de reflexionar, ¿vale? ¿Qué nos aporta un CRM? Bueno, pues un CRM en definitiva nos va a aportar
pues una intención de lo que hablamos en un principio de mantenerlos durante mucho tiempo y que la relación sea larga y fluida, ¿no? De tal manera que debemos de construir confianza, muy importante esta palabra, debemos refortalecer la fidelización. La confianza es importante porque cuando puedan existir problemas, siempre son mucho más fáciles de solventar y de solucionar, siempre y cuando haya confianza por ambas partes para solucionar estos temas, con lo cual pues es mucho más fácil el caminar juntos, ¿no? Porque al final yo creo que podemos llegar a ser hasta socios indirectamente, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar los servicios con respecto al cliente o a los clientes potenciales? Sobre todo a clientes en este aspecto, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que las empresas van a interlocutar, ¿no? Y sobre todo a nivel de personas, de tal manera que ya veremos posteriormente cómo debemos de disponer de no solamente la información de lo que son cuentas, que ya hablaremos un poco, o clientes, sino las personas y los cargos y los departamentos que estén en cada momento gestionando, porque cualquier área, insisto, de nuestra empresa va a interlocutar con ellos, sean departamentos financieros, sean calidad, sean los que fueren, ¿vale? Conocer las actividades de los clientes es muy importante porque, en definitiva, podemos conocer un ámbito de que podamos proveerles de ciertas áreas, pero puede que también esté realizando otro tipo de acciones o de actividades o de servicios de tal manera que debemos de conocer muy bien al cliente y debemos de poderle proveer de todo aquello que pueda ser susceptible de darle negocio y beneficio también a él, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguimos con el CRM también? Robustecer la marca, porque al final vamos a conseguir que si un departamento comercial consigue realizar acciones comerciales, consigue el tener organizadas las áreas, las llamadas, las visitas o las planificaciones de envíos de información vía distintos medios que hoy en día podemos tener. Si el día de mañana queremos hacer ciertas campañas muy concretas a ciertos segmentos dentro de esta campaña, a ciertos clientes con ciertos tamaños, a ciertas personas con ciertas actividades, pues todo este tipo de cosas, si tenemos la información alimentada dentro de un sistema de CRM, pues nos va a poder facilitar el poder desarrollar todo este ámbito de actuaciones, ¿vale? De tal manera que todo esto se recoge en que al final lo que queremos es conseguir pues mayores facturaciones, mayores rentabilidades, tener confianza con los clientes, tener una relación de futuro y conseguir pues que seamos, pues no sé si almas paralelas, pero cercanas, ¿vale? Eso es. ¿El CRM dónde está ubicado? Bueno, pues si estamos hablando de la solución de Solmicro ERP en este caso, que estamos haciendo una presentación un poco a clientes de base instalada de la solución de Solmicro ERP, pues en la parte inferior de la pantalla podemos visualizar lo que es el colchón donde se sustenta toda la solución de Solmicro ERP, ¿no? Es decir, el colchón es la consola de administración, donde, bueno, el viernes va a haber una webinar, ¿no?, que va a hablar de todo este apartado importante, tanto consola de administración como todo el tema de explotación y alertas, etcétera. Pero bueno, ahí vamos a tener toda la base de la seguridad de accesos a la información, de toda la gestión documental, de toda la parametrización de cómo queremos que se comporte la aplicación, y por encima de ello pues van a descansar tanto las áreas financieras, tanto las áreas de logística. Aquellas empresas que sean del sector manufacturero pues tendrán el proyecto de fabricación, aquellas empresas constructoras o empresas de ingeniería o empresas de servicios o instaladoras podrán tener proyectos. Tendremos áreas de calidad, de mantenimiento correctivo, de preventivo, etcétera, y además podremos hablar de lo que es el departamento CRM o módulo CRM. Este módulo va a estar integrado dentro de toda la solución. De hecho, está integrado desde hace ya unos cuantos años dentro de todo el área de Solmicro ERP, y en el aspecto de CRM pues hemos subdividido en dos grandes apartados, ¿no? El CRM como tal, donde vamos a tener pues contactos. Si queremos subrayar el tema de contactos, podemos definir que qué es un contacto, ¿no? Se me ocurre a mí preguntar, bueno, ¿qué es un contacto? Bueno, pues un contacto puede ser pues un cliente, o puede ser un cliente potencial, que estemos trabajando con él para poder intentar que sea cliente, o puede ser un proveedor, o puede ser un proveedor potencial, o puede ser un competidor, o puede ser un banco. En definitiva, vamos a poder categorizar los distintos conceptos que tengamos a raíz de lo que es un contacto. Y a partir de ahí, pues podremos realizar acciones, podremos realizar actividades, podremos realizar campañas,
Si estamos en entornos de negocio, pues podremos llegar a contemplar pues, qué objetivos perseguimos y qué oportunidades tenemos. Si tenemos incidencias o anomalías o problemas con un determinado cliente o proveedor o banco o lo que fuere, pues podremos tener también el concepto de, y cuando hablo de conceptos es que son palabras, ¿no? Pero al final el concepto de decir, bueno, pues si me ha llegado una reclamación o me ha llegado una incidencia, tendré que descansar en la idea que esa incidencia la puedo dar la vuelta y tornarla como oportunidad, ¿no? De tal manera que atendamos a la mayor brevedad posible cualquier tipo de atención al cliente y la tengamos relacionada para que todo el mundo de la organización conozca las áreas o los problemas o las incidencias que podamos tener con nuestros clientes, ¿vale? Y en función de toda esta información que podamos tener, pues el departamento de marketing pues podrá elaborar y preparar y definir pues toda una serie de campañas, de eventos, de marketing, de telemarketing, de comunicaciones al exterior, casos de éxito o lo que entendamos oportuno. De tal manera que el CRM, como veis, está embebido íntegramente dentro de la solución Solmicro ERP y va a estar integrado pues, con ventas y con absolutamente todo el resto de áreas, ¿vale? Si hacemos la pregunta de ¿podemos utilizar solo el CRM sin necesidad de tener que tener todo el software de Solmicro ERP o queremos tener una solución de CRM paralela y solitaria? Pues puede funcionar perfectamente. Es decir, que hay muchas empresas que tienen el CRM por un lado y la gestión por otro. Mi opinión es que lo mejor es tener todo integrado en una única solución, ¿vale? Si hemos hablado anteriormente de que la implantación de un sistema o una solución de tipo CRM pues es 25% software y el 75% es cultural de la propia organización o de la propia empresa, huelga decir que habrá que montar estos sistemas o la metodología, que en griego es camino, ¿no? La metodología de cómo llegar más rápido a los objetivos que nos queramos marcar, pues tendrá que ser distinta. Es decir, no es una metodología al uso. De tal manera que cuando decíamos que una estrategia la define una alta dirección y define las estrategias de para dónde tenemos que entender que tiene que ir la organización a corto, medio y largo plazo, pues yo creo que tiene que analizar y estudiar en profundidad cuáles son sus estrategias de cara a este área de solución de CRM, ¿no? Porque, insisto, no afecta a un departamento comercial, debería de afectar a comercial, a financiero, al departamento de mantenimiento si tenemos, al departamento de calidad, al de atención al cliente, a marketing, a producción, a proyectos, obras, a distribución o a las áreas de nuestra organización que operen y funcionen. Es decir, que vuelvo a insistir que estamos hablando de un entorno integral, ¿vale? ¿Cómo abordaríamos o qué pensamos que se puede hacer para que podamos llegar a los objetivos finales que un sistema de CRM pueda ser implantado en una organización, ¿vale? Lo primero es reflexionar, ¿no? Reflexionar mediante el área estratégica, pues cuál es la visión de a medio y largo plazo y qué queremos hacer y conseguir con herramientas de este estilo. De tal manera que podamos hacer una extensión en el tiempo, pues no sé si a 2 años, y decir, joder, de aquí a 2 años, como vamos a en la empresa a hacer este tipo de cosas, como vamos a en la empresa a hacer este tipo de actividades, como vamos a hacer en la empresa este tipo de acciones, pues vamos a necesitar generar un departamento nuevo de atención. Estos son ejemplos que se nos han ocurrido, ¿eh? O cómo nos vamos a comunicar con nuestros clientes. Bueno, pues vamos a futuro a hacer campañas, a hacer emails, vamos a hacer áreas de poder vender a través de Internet a clientes o a público abierto. Entonces, claro, si nos ponemos en el dibujo de que vamos a querer hacer campañas, hacer segmentaciones dentro de nuestras informaciones que tengamos en un software de tipo CRM, si vamos a hacer emailing, lo primero que habrá que hacer es tener dentro de cada cuenta o cliente, pues poder tener las personas de contacto. Poder tener las personas de contacto con sus categorías. Habrá que tener sus emails, habrá que tener lo que tengamos que tener. De tal manera que si nos empezamos a dibujar un escenario estratégico a medio y largo plazo, digamos, en el largo plazo vamos a conseguir y queremos llegar aquí, pero vamos a montarnos tareas o hitos a, por ejemplo, 6 meses vista para que podamos empezar a recoger y alimentar la información en el CRM para que todas nuestras cuentas empiecen a tener personas de contacto y empecemos a tener emails y empecemos a tener, pues no sé si móviles, ¿vale? De tal manera que
esas personas de contacto también es importante subrayar de que deberíamos de tenerlas siempre vivas. Me refiero que si hay alguna persona pues, que no esté luego en la organización por el motivo que fuere, pues que la demos de baja. Es decir, no estemos mandando información que queda fatal y que tengamos todas estas cosas actualizadas permanentemente, que tiene un coste, pero hay que realizarlo, ¿vale? Si queremos hacer otro tipo de estudio, decir, es que vamos a medio plazo a poder proveer a nuestros clientes en función de la información que tenemos, insisto, en CRM, pues de proveerles de nuevos productos, porque vamos a traer nuevos productos para nuestros clientes. Y como tenemos como 5 o 6 tipos de actividades distintas dentro de nuestros clientes, pues igual es solo una de ellas, ¿no? ¿Cómo vamos a dirigirnos a ellos? ¿Cómo les vamos o productos que puedan estar comprando ellos a la competencia y que entendamos que les vamos a poder dar solución desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a interactuar o cómo vamos a hacer campañas o qué tipo de cosas vamos a hacer y de qué manera ágil para poder llegar a ese tipo de cliente, ¿no? O al revés, nos ocurre la brillante idea de que decimos, no, es que nos vamos a ir a nuevos mercados y vamos a buscar unos nuevos clientes, de tal manera que algo tenemos que tener, alguna base de datos de información debemos disponer, pues para poder hacer acciones de unas maneras rápidas y ágiles para poder acceder, pues no sé si a través de tamaño de empresa, no sé si a través de facturación, no sé si a través de actividad de la empresa, no sé si a través de zonas, pues habrá que poder hacer y cualificar y definir para poder interactuar de esta manera contra esos nuevos mercados y esos posibles nuevos clientes, con lo cual debemos de tener herramientas preparadas para poder hacer este perfil de actuaciones, ¿no? Al margen de toda esta información que luego vamos a intentar ver dentro de la propia solución, pues es importante que el departamento de marketing pues pueda fidelizar a los clientes, pueda mandar cuestionarios de satisfacción o de cualificación de los servicios que les estemos ofreciendo. Si mañana se nos ocurre ir a una feria, a un evento, hacer un desayuno de trabajo para hacer una presentación de algún tipo de producto, algún tipo de servicio, pues que podamos de una manera ágil pues preparar cuál es el target o el objetivo de la campaña que queremos realizar, qué contenido le vamos a dar y sobre todo a quién nos vamos a dirigir y poder cualificar o segmentar aquellas áreas en las cuales entendamos que es el público y disparar, no una metralleta a todo el mundo, sino disparar y dirigirnos exclusivamente a aquellos que entendamos que puedan tener interés en este tipo de acciones que vamos a realizar, de tal manera que nos acercamos a un núcleo público o perfil de cliente o cliente potencial concreto, ¿no? No ir a todos los lados, ¿vale? Y muy importante dentro de la estrategia es el medir este tipo de acciones y de alimentación y de cultura dentro de la organización para que se ponga en marcha un sistema de este estilo, ¿no? Y es que midamos las cosas, las midamos para decir, ¿qué información tenemos en estos momentos, por ejemplo, de mails, de contactos, dentro de los contactos las personas en nuestro sistema actual? Pues tenemos un 1%. Pues si nuestro objetivo a 6 meses es que queremos empezar a tener y hacer alguna campaña o un comunicado, algún caso de éxito, pues vamos a intentar medir pues lo que sea y sea necesario medir. Cada empresa es un mundo y tendréis que analizar en cada organización cuáles son las mediciones que hay que hacer pues para ir viendo que se van cumpliendo estos hitos y estos objetivos, ¿no? La siguiente acción del plan estratégico, ¿qué es? Pues el plan táctico. El plan táctico que al final es preparar la acción, preparar el terreno y ver qué y cómo tenemos que convencer y a quién, analizar que estamos hablando de unos nuevos procedimientos, de tal manera que van a ser cosas nuevas y ya sabemos que en general siempre huimos, ¿no?, de hacer cosas nuevas y huimos de que nos controlen. Entonces, hay que pensar en la idea de que qué beneficios vamos a recibir, qué beneficios vamos a aportar por el mero hecho de trabajar y cualificar este tipo de soluciones. De tal manera que debemos de intentar involucrar a toda la organización y analizar y medir qué objetivos queremos en estas fases y una vez que tengamos claro cómo vamos a hacer esta actuación y cómo vamos a preparar el terreno, a partir de ahí sí podemos buscar integradores dentro de mi solución, lógicamente el propio integrador de la solución del ERP, para que pueda ayudaros a ¿qué? A ponerlo en marcha dentro de vuestro sistema y dentro de vuestra organización, ¿no? De tal manera que se montará la metodología y se explicará cómo se va a abordar esa parte, habrá que ver esas
tareas o áreas que habíamos definido en estrategia, cómo las empezamos a poner en esta primera fase en la parte operacional, a ver qué habrá que analizar, qué departamento o departamentos van a estar involucrados en esta primera, insisto, área o tarea. En definitiva, ver qué equipo de trabajo vamos a implicar y qué beneficios les vamos a obtener y marcar objetivos de esta estrategia, insisto, parcial. En una segunda fase será una fase 2 y en la tercera será fase 3 y dentro de 2 años será pues lo que tenga que ser, ¿no? Pero de alguna manera que esa estrategia que hemos dibujado, como decía al principio, a X tiempo, podamos ir haciéndola en el tiempo poco a poco, ¿vale? Como me he comido bastante tiempo, voy a intentar explicaros brevemente los conceptos que tiene el CRM y vamos a ver un poco la parte de producto, si os parece, ¿vale? Dentro de la parte de producto veremos pues áreas comerciales, áreas de marketing y luego las integraciones muy importantes como es la del Outlook para poder tener integradas tanto la solución de las actividades que tengamos con nuestros clientes o clientes potenciales como los contactos, ¿vale? Pues vamos a pasar a ver un poco la aplicación a nivel de producto, de tal manera que vamos a dedicarle pues unos 10 minutos para poder ver que dentro de la solución de CRM pues tenemos apartados para poder ver lo que hablábamos de cuentas, para poder ver las actividades, para poder ver las oportunidades. En el área de marketing luego hablaremos de cómo podemos hacer campañas en función de esa información que tenemos en la ficha de contactos que ahora hablaremos. Todo el tema de atención al cliente, que es muy importante, porque aquí vamos a poder alimentar todas las incidencias, anomalías, o que, no sé, fuimos un día a hacer una visita a un director general de una compañía y no nos atendió porque se le había roto el tobillo a su pobre mujer. Pues alimentémonos y interesémonos por este tipo de detalles, ¿no? De tal manera que todo este tipo de cosas son las que debemos de tener alimentadas dentro de un sistema de CRM. Dentro de lo que es una cuenta, insisto, puede ser cualquier cosa y para eso pues vamos a poder indicar dentro de la carpeta de categorías si esta cuenta pues a su vez es un cliente o es un proveedor o simplemente es un potencial o es un competidor. De tal manera que en la carpeta de categorías aquí vamos a poder definir las distintas categorizaciones que nos pueda interesar realizar. Si tenemos un cliente que es un código y la cuenta es otro código, no nos pasa nada, la tenemos relacionada e integrada, ¿vale? Seguimos teniendo números porque la informática todavía sigue funcionando con ceros y unos como históricamente, ¿no? Los datos que vamos a disponer de una ficha de cuenta, pues datos generales de la cuenta y, bueno, temas importantes, el CNAE, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a un CNAE, podemos tener un CNAE que no nos sirve para nada porque aquí no hay forma de hacer una segmentación de a un público objetivo que yo me quiera dirigir. De tal manera que si algunos sí tenéis esta opción, pues podéis trabajar con un CNAE. Si no, os inventéis vuestro CNAE y decís, si mi CNAE, el cliente 1, tipo sector fontanería, el 2, calefacción, el 3, carpintería, de tal manera que podáis hacer vuestro propio CNAE para el día de mañana cuando queréis hacer una interacción o una segmentación contra un determinado cliente o cuenta o potencial, lo tengamos cualificado. Igual que las cualificaciones que tenemos aquí abajo de empleados o de facturación o de lo que fuere, ¿vale? Detallar, bueno, lista Robinson, ¿qué significa? Pues todos aquellos que hayamos hecho alguna comunicación y nos hayan dicho a través de la Ley de Protección de Datos que no quieren recibir información, pues los ponemos en la lista Robinson, de tal manera que nunca vamos a mandar ningún tipo de información a ese perfil de contactos, ¿no? O tenemos competidores, hay una ficha de cuenta que es competidores y cada vez que nos enteramos de información que puedan gestionar, pues la vamos a tener ahí como lista Robinson. Vendedores, pues carpeta de vendedores podremos tener uno o varios vendedores. Aquí tenemos la filosofía de si deseamos tener visión de varios comerciales sobre todo lo que esté pasando con un cliente o no, o un contacto o no. Personas de contacto, lo que os comentaba antes, es muy importante tener las personas de contacto, tenerlas categorizadas por departamentos y dónde están, pues el de calidad. Si mañana tenemos un problema de reclamación de calidad, no sé si a un cliente o a un proveedor, saber a quién nos tenemos que dirigir y quién es, ¿no? Y sobre todo tener datos para poder el día de mañana poder interactuar con ellos. Actividades, pues todas las que fueran y sean necesarias, de tal manera que actividades vamos a poder realizar llamadas y visiones pues a un determinado cliente, pues que le llamamos el día, como estoy viendo aquí, pues el día 11, ¿no? El 11 de mayo,
Y aquí CAL, Carlos Azaola Luque, pues escribió lo que correspondía al día 25, alimentó el día 27 y todo el mundo puede ver esta información, ¿vale? Y puede ser una llamada, puede ser una visita, puede ser cualquier tipo de actividad y la situación de cualquier actividad y en qué fecha se realizó y sobre todo con quién. ¿Quién es la persona con la cual se realizó esta visita o esta reunión o esta llamada importante? Y también vamos a poder realizar actividades que vamos a tener que desarrollar a medio y largo plazo, ¿no? De tal manera que el día 30 pues hay que llamar a este señor a la 1 y digo, joder, ¿qué hay que hacer ese día? Pues mira, hemos quedado con el cliente y vamos a visitarle a sus instalaciones y luego nos vamos a comer con su director general el día 30 de mayo. Pues fenomenal. ¿Qué sucede? Pues que todas estas cosas las podemos sincronizar con Outlook de tal manera que vamos a sincronizar las actividades, pero que nos aparezcan en nuestros calendarios de Outlook y también, pues si queremos las personas de contacto, pues para poder llamar, ¿no? Si vamos a realizar una acción de este estilo, siempre tenemos una ficha o una cuenta donde vamos a poder tener esta cuenta toda la información que nosotros deseemos definir y diseñar en este tipo de informes, de tal manera que, aunque una persona no tenga relación directa con ese cliente, pero la va a tener que ir a visitar, en este caso, pues un director general de esta organización, pues poder ver qué personas y quién es con el que nos vamos a interactuar, poder ver qué tipo de anomalías o de incidencias hemos podido tener con este cliente y que no me he enterado. Porque si yo tengo información de incidencias que he tenido con ellos, pues es muy posible que me pueda anticipar al problema y le pueda pedir disculpas porque ya sé que cometimos un error, estamos muy encima de vosotros y va a ser mucho más suave y más fácil la relación que si vamos a empezar a escuchar improperios por parte del cliente y ve que no tenemos ni idea de que ha habido un envío erróneo y ha habido que devolver un camión entero y las afecciones que le han supuesto a él, con lo cual, como no tienes información, pues vas a tener un problema, ¿vale? Cosas que hablábamos anteriormente de objetivos y de previsiones, pues vamos a poder tener objetivos de los vendedores si lo deseamos, de tal manera que podremos ver qué acciones y qué áreas y qué tipo de márgenes o de beneficios o de ventas o de lo que vayamos a trabajar en función del estilo de empresa, pues preveemos de ventas o de ingresos por cada uno de los entes que estemos trabajando. Vamos a poder tener un control de las oportunidades de tal manera, pues no sé, pues que el comercial 001 queremos ver pues qué previsiones de áreas y de negocios tiene en el tiempo y podríamos pues filtrar información por años. Ya sabéis cómo funciona esto, que podemos categorizarlo por comercial, podemos categorizarlo por estado de la venta y poder ir viendo pues, la información de todos los procesos o proyectos que ha podido cerrar un determinado cliente o cuáles son las previsiones que tiene de negocio a corto y medio plazo para poder poner remedio o no. Pero un poco, pues ya sabéis, el poder decir cuánto tienen de previsión de suma de ventas por distintos estados, de tal manera que podemos estar tranquilos o nerviosos en función de las cifras de negocio que nos estemos reportando, ¿verdad? También tenemos previsiones de venta, de tal manera que pudiéramos ver pues, de un determinado comercial, pues cuáles son las previsiones que hay. Me mandan fechas, pero tengo aquí un icono que no me deja mover. Pues no sé, del 1 de enero hasta el 1 de julio, pues vamos a ver un poco cuál es la previsión que tiene este caballero de negocio, ¿no? Y podamos ver, pues, que en los distintos meses, como tenemos aquí unas flechas que nos van indicando, pues, que los objetivos los va o no los va cumpliendo y vamos a poderlo ver tanto por vendedor como por estados de la venta, ¿no? Los estados de la venta ya conocéis todos que tenemos una serie de situaciones y de estados de venta en las cuales podemos hacer el ciclo comercial, cada uno definirá cuál es su estado y veremos cómo queréis o podéis organizar vuestros grupos para poder ver ese perfil de previsiones, ¿verdad? Por ir avanzando, porque ya nos estamos comiendo el tiempo, en el departamento de marketing yo creo que es muy importante el poder ver que en función de si ya tengo toda esta información para poder cualificar o categorizar a mis clientes, yo voy a poder hacer aquí ciertas preguntas y ciertas interrogantes de decir, pues sácame todos aquellos clientes que contengan varias situaciones, ¿no? En este caso he hecho un pequeño ejemplo donde podamos indicar, no sé si puedo mover esto lamentablemente, pero bueno, aquí clientes que son de Madrid y que hayamos sido visitados. Ambas opciones están añadidas, de tal manera que quiero todos los clientes que sean de Madrid y que les hayamos visitado. De tal manera que una vez que tengo todos ellos, pues quiero hacer una acción contra todos ellos.
tan sencillo como una vez que he pensado qué es lo que quiero hacer, o si queremos hacer por ventas, o si queremos hacer por categorías o por actividades, pues vamos a poder filtrar esta información y de alguna manera bastante sencilla poder generar. Bueno, me dice que no he seleccionado ninguna, voy a seleccionar todas y le digo que quiero generar una campaña. Una campaña que ya definiré una campaña, le daré la situación, diremos quién es el responsable, la dejaremos planificada y la podremos enviar y organizar, ¿de acuerdo? De tal manera que este tipo de cosas yo creo que son importantes. Podemos hacer cuestionarios o mandar cuestionarios de cualificación a nuestros clientes, de tal manera que podamos cualificar o ver grados de satisfacción o tener pues realmente, pues no sé, aquí un ejemplo que en su momento hice, pues de constructoras, ¿no? Pues qué tipo de especialización tiene este cliente, en este caso podría ser un proveedor, qué tipo de solicitudes, de tal manera que toda esta información la debemos de predefinir y hacer encuestas o hacer predicciones, ¿vale? Atención al cliente, este es un tema importante porque aquí vamos a poder indicar dentro de lo que es una incidencia el que cualquier tipo de información que pase. Han comprado grúas a la competencia, joder, pues algunos se ponen en alerta. El cliente ha devuelto recibos, joder, pues tenemos un problema financiero. Alguien le pasó a una incidencia. Si hay incidencias que son abiertas y son consultas técnicas, por supuesto van a tener las soluciones de quién se las han ofrecido y quién las ha realizado. De tal manera que aquí, pues no sé, hubo una respuesta ante una incidencia técnica que el modelo 20TT sería incorrecto y no se ha generado se ha generado tensión en el cliente, ¿no? Además me explica que la última actualización pues hubo un problema de 5 minutos. Bueno, pues tenemos aquí incidencias que sabemos que le han pasado al cliente y si tenemos información de ella podremos actuar con ellos. Y si ha habido errores por parte del cliente, pues también los podemos aquí recoger. Pues bueno, viendo el error suyo por introducir asientos descuadrados. Lo hemos demostrado y vamos a facturar unas horas de servicio. De tal manera que toda esta información acumulada dentro de una cuenta, que es lo que hemos visto al principio, va a estar acumulada dentro de la carpeta de incidencias, de tal manera que aquí vamos a tener por cada cuenta o por cada potencial o por cada cliente o por cada proveedor todas las anomalías e incidencias que vayamos o hayamos tenido en el tiempo y la idea es que estemos conocidos y conocedores de estas incidencias, ¿vale? Y luego el módulo de recursos es un módulo muy interesante donde vamos a poder tener ciertos elementos en muchas organizaciones comunes, pues que puedan ser coches o cañones o cualquier tipo de o ordenadores, no sé, cualquier tipo de elemento que pueda ser común y que nos podamos reservar para que cada uno pueda tener pues reservado ciertos materiales, ¿de acuerdo? Un poco esta es la visión muy global, ¿no? Y muy general de lo que es la aplicación de Solmicro CRM, ¿vale? Ahora vamos a continuar simplemente explicando que aparte de la información y dentro de la pantalla de presentación que hemos visto, pues actividades planificadas, oportunidades o previsiones de venta o campañas de marketing con segmentaciones o la gestión documental donde guardaremos toda la información, los mails, los planos, cualquier generación de información que nos generen nuestros clientes o clientes potenciales y que las queramos tener en la propia Solmicro RP, pues vamos a tener una herramienta para explotar esta información, ¿no? El próximo 13, miércoles, a las 10 de la mañana, tenemos una presentación de Solmicro BI, donde vamos a poder presentar pues esto que también es información de ventas, que puede ser la explotación de lo que es un CRM dentro de Solmicro RP, y aquí vamos a poder tener pues herramientas para poder ver pues actividades por mes o actividades por mes comercial o oportunidades por comercial y cuenta, o poder analizar pues oportunidades por estado o actividades por tipo. En definitiva, poder explotar esta información para poder tener resultados y poder analizar si estamos funcionando bien, si estamos funcionando mal, si necesitamos mejorar en un sitio o en otro y tener en este aspecto pues este conocimiento, ¿vale? Por mi parte,